¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Javier Luna, soy corresponsal de Banca de Inversión en Credit Suisse, México. Y a nombre de Agrofibra y del equipo de asesores financieros y legales, queremos agradecer su participación en este evento bursátil. Nos acompañan esta tarde Jorge Guajardo, que es presidente ejecutivo de Agrofibra, además de Claudio García Salgó, vicepresidente de Desarrollo, y Sebastián Hanhausen, analista de desarrollo. Antes de que Jorge, Claudio y Sebastián nos cuenten un poco más de las características del vehículo, les resumo brevemente las condiciones de esta oferta, que es una oferta global, que incluye una oferta pública primaria nacional, además de una oferta privada limitada en el extranjero. El monto indicativo de la oferta es de 5.250 millones de pesos, sin incluir el ejercicio de sobreasignación, y ya incluyendo el SHU sería 6.037 millones de pesos. La oferta es 100% primaria y los recursos de la misma estarán dedicados a la adquisición de bienes inmuebles destinados básicamente a la actividad agroalimentaria en México. La fecha estimada de cierre del libro es el próximo jueves 8 de diciembre. Credit Suisse participa como coordinador global de esta oferta, así como intermediario colocador, además de Finamex, Citibanamex y BTG Pactual. Crillon es el agente estructurador de la oferta, Actinver actúa como colíder de la oferta y Fimecap como asesor financiero. Sin más, les doy la palabra a Jorge y Claudio para que nos comenten un poco las características de esta emisión y por qué representa una atractiva oportunidad para invertir en el sector agro en México. Gracias, Javier. Gracias a todos. Un placer reunirnos para poder presentar Agrofibra, que como su nombre lo dice, es una fibra enfocada en el sector agroalimentario en México. Es importante recalcar que México está entre los 10 primeros lugares en agronegocios en el mundo. Y el tema específico de Agrofibra, que es nuestro universo, nuestro enfoque de negocio, que son los exportadores que del sector agroalimentario, representan estas exportaciones cantidades que las ubican entre los 3 primeros lugares, muchas veces parecidas a las remesas, por arriba del petróleo, por supuesto, y compitiendo con automotriz y manufactura. Esto nos da una idea de la fortaleza del sector. A eso hay que sumarle que es un sector que ha demostrado una resiliencia en todo tipo de crisis, ya sea sanitaria como la que tuvimos de COVID o guerras, en fin, económicas, a lo largo de la historia, no solo en este pasado reciente, sino en todo este tiempo, la curva de crecimiento del sector es ascendente y viene ahora fortalecido en el caso para México, principalmente porque se han logrado unas ligas entre los socios comerciales americanos y los productores en México, porque finalmente a Estados Unidos se va más del 80% de la exportación de estos agroalimentos, que han llegado a niveles que se vuelven muy atractivos y que los vamos a ver en el transcurso de la presentación. ¿Qué vemos en los inquilinos que va a tener Agrofibra? Bueno, el primero, que sean lo que decíamos, exportadores, para que tengan precisamente esa cobertura natural que les permita firmar estos contratos de arrendamiento en dólares y que logra de esta manera Agrofibra ser la cuarta fibra en tener moneda preponderante dólar, después de Prologis, Terrafina, en fin, que tienen directamente, o Macquarie, que tienen directamente relación con empresas que pagan en dólares y que muchas de ellas son exportadoras y que están en el sector industrial. La industria, en este caso, es agro. Van a ver más adelante que todas estas propiedades son fábricas de alimentos, son inmuebles con todas las de la ley, con cimentación, con columnas, con
vayan, eso es una, y con sobre todo muy alta tecnología. Entonces, lo primero que buscamos es que todos estos inquilinos sean exportadores. Con esto generamos en la parte de dólares. La otra cuestión que tenemos cuidado en la elección de ellos es que tengan un track record marcado, que sean líderes dentro de lo que producen y que el tercer punto busquen crecimiento inmediato, que tengan una proyección en cuanto a expansiones y ampliaciones en donde la fibra como un instrumento inmobiliario los pueda acompañar con ese brazo que le permita generar toda esa infraestructura para cubrir la demanda que están teniendo. La parte de la administración y, por supuesto, el gobierno corporativo es de clase mundial, que ha habido una evolución en las fibras. Ustedes la conocen muy bien qué ha pasado en los últimos 10 años. Empezaron las fibras con administraciones externas, con comisiones por distintos servicios. Aquí eso se elimina ya. Estamos en la nueva fase de las fibras, en donde la administración es 100% internalizada, en donde no hay comisiones y en donde gracias al tema de arrendamiento en dólares, pero que aparte está bajo el esquema de triple neto, que así se conoce cuando el inquilino paga mantenimiento mayor, mantenimiento menor, los impuestos de la propiedad y los seguros. Bueno, hay mucho que distribuir, hay poco gasto. Entonces, una administración muy acotada y que va a generar mejor rendimiento para el inversionista. En este tema del gobierno, bueno, el comité técnico del Fideicomiso de Bienes Raíces es el equivalente al Consejo de Administración. Aquí el comité técnico está 80% constituido por miembros independientes, todos ellos de reconocido prestigio, y en 3 ámbitos básicamente. En el ámbito agro, por supuesto, por la vocación de la fibra, en el ámbito de los bienes inmuebles, del ámbito inmobiliario, porque finalmente una fibra es propietaria de bienes inmuebles que da en arrendamiento a los operadores, y tercero, en todo lo que es financiamiento. Entonces vamos a encontrar personalidades, más adelante hablaremos de ellos, incluso nuestra presidente es la primer mujer y viene de parte de los miembros independientes, es Ivonne Ochoa. Ella tiene un background extraordinario. Entre otras cosas, fue CFO de Grupo Coppel, por arriba del banco, la Afore, en fin, de las tiendas, y con una visión también muy enfocada a ESG, cosa que también vamos a poder presentarles, porque para nosotros ha sido fundamental dentro de la concepción del negocio. Podemos pasar a la siguiente. No sé si va a haber preguntas o las estamos dejando para el final, pero por lo pronto ahorita, si quieren, entramos a la parte de la estructura de la fibra. Es una estructura muy tradicional. Aquí, bueno, en la parte de arriba, la asamblea de tenedores de certificados, el órgano máximo. Sí hacemos una distinción porque, no obstante, todos los certificados son iguales y valen lo mismo. Hay inversionistas que llevan efectivo para comprar estos certificados, y hay una parte que consideramos importante recalcar, que es la cuestión de los aportantes. Esta es una fibra de mercado y así nos gusta mencionarlo. No hay un sponsor que haya traído a la mesa un portafolio para fibrarlo, por usar ese verbo, ¿no? En realidad, aquí esto es de mercado. Se han reunido una serie de operadores de prestigio, como lo veíamos, con ese track record que va a dar mucho confort al inversionista conforme los vayan conociendo. Y estos aportantes, aquí la parte interesante es que en las operaciones que se están realizando de sale and leaseback, que aunque también más adelante hay build to suit y habrá value add y demás, no vamos a entrar en el tema especulativo, pero sí en las demás variantes de
de inversión inmobiliaria, en estas primeras operaciones de sale and leaseback, es una exigencia de la fibra el que estos aportantes tomen un 30% de certificados como pago, es decir, que se vuelvan socios. Con esto logramos tres cosas muy interesantes. La primera es, por supuesto, ver ese interés de estos aportantes en ser parte de un vehículo que tenga la trayectoria que van a conocer más adelante, la proyección que estamos viendo en una fibra con un inventario que hoy, con un portafolio que tiene un pipeline de más de $1 billón. Entonces, esta idea de contar con estos aportantes dentro de los socios de la fibra, pues demuestra pues, lo que conocemos como el skin in the game, o sea, hay un compromiso de ellos porque esto sea un gran vehículo. El segundo punto que es muy atractivo con esta parte de los aportantes es que requerimos de menos capital para hacer un instrumento más robusto, de más tamaño. O sea, el 70% es cash, el otro 30% son estas aportaciones de bienes inmuebles. El tercer punto que también es muy importante y nos gusta comentarlo desde un inicio para que quede claro que hay una visión de proteger al inversionista, es que se genera con este pago también una garantía. Tenemos una garantía sobre los contratos de arrendamiento que son 24 meses, o sea, el equivalente a 2 años de rentas que dejan en certificados durante la vida del contrato, que va de 10 a 15 años. Y estos certificados, que son pues, cuasi líquidos, porque están en bolsa, bueno, la idea es que protegen al inversionista de cualquier eventualidad sobre el contrato, y eventualidad, pues es muy amplio el decirlo, pero está protegido con 2 años de renta, de manera que las distribuciones que reciba, pues nunca se van afectadas, no obstante hubiese alguna situación en alguna de estas operaciones. Bueno, después de esta parte de los tenedores de certificados, del lado derecho está el comité técnico, del que ya hemos hablado y más adelante entraremos en algunos detalles, que inicialmente está compuesto por los 7 miembros independientes y los 2 propietarios, ese 80% que le da una fortaleza adicional en el concepto de gobernanza. Y los comités tradicionales. Aquí lo que nos gusta es recalcar la parte del comité de sostenibilidad, que forma parte del comité técnico, de este órgano importante de toma de decisiones dentro de la fibra, y en donde también hay notables en este tema, que por supuesto pues, pondrán las bases para lograr los objetivos que se esperan en cuanto a proyección. Del lado izquierdo, el recuadro del administrador, empezando por recalcar una vez más que es 100% internalizada, es muy valioso, no lo tienen todas las fibras. Estas es una de las grandes aportaciones de Agrofibra, de ser 100% internalizada, y ahí solo se identifican lo que es el equipo ejecutivo como tal, que son todos los que día a día llevan este trabajo de la fibra, junto con un comité de inversiones y riesgos. Este comité de inversiones y riesgos está formado por 7 miembros. 3 de ellos son los ejecutivos de más alto rango dentro de este equipo. 3 de ellos están designados por los sponsors originales. En los sponsors originales les podemos mencionar la familia Zambrano, que tiene Citrofruit, líder en el tema de cítricos a nivel México y exportación, por supuesto. No solo Citrofruit ahora, sino a partir de este año inician con una plataforma es identificada como sano, como healthy, pero es con Z de Zambrano, en donde ahora cuelga Citrofruit y cuelgan otros proyectos ya fuera de lo que es cítrico, sino en otros ámbitos del agronegocio, pero que también muy exitosos y con mucha trayectoria. Otro de los grupos es la familia Esteve. Ellos tienen ICOM. ICOM es el principal trader de café a nivel mundial, y me refiero a mundiales que son los número 1
en el mundo en trading de café, con otras commodities también como algodón, cacao y en fin, y esto lo vienen haciendo por algo así como 180 años. En México, adicionalmente a este negocio a nivel mundial, que tiene más de 40 oficinas alrededor del mundo, en México tienen negocios de cerdos, de aceite de pino, que es el pinol que se conoce, y aceite ahora de palma, que viene a estar muy en boga por el tema de que sustituye al aceite de girasol, que con la guerra de Ucrania, pues, lamentablemente ha tenido ahí una serie de temas. Con esto logramos un comité técnico con 3 miembros del equipo ejecutivo, con 3 de los sponsors y con uno nombrado por el comité técnico, y es un independiente, que en este caso es Javier de Uriarte, también con mucha experiencia, porque viene de estar en ING, en Sura, forma parte de muchos comités de fibras o afores. Entonces, con esto logramos ese vínculo entre este comité técnico que como podrán apreciar, tiene un valor especial, con el día a día de la administración. Y abajo está el universo de inmuebles que pueden ser parte de la fibra. Ese universo está compuesto por cualquiera de estas, bueno, por supuesto que pase el tamiz de exportadores, que es el primero, pero de estas actividades, la agrícola, la de proteína animal o pecuaria, la de acuacultura, que no solo es peces y mariscos, sino también algas, y tenemos una cuarta sección que corresponde a los inmuebles o activos productivos que consideramos complementarios, que pueden ser para cualquiera de las otras 3, es decir, todo esto de refrigeración, cadena de frío, centros de distribución, laboratorios, en fin, salones de uso múltiples que dan servicio a cualquiera de las otras 3 actividades. Con esto, Claudio, si quieres, pasamos al portafolio para hablar un poco de lo que hay dentro. Sí, Jorge, claro. Antes de pasar al portafolio, nada más quiero darles el contexto del sector agroalimentario y la importancia que tiene para México como economía, en donde actualmente México se encuentra entre los primeros 10 lugares de producción de alimentos. Somos el 8º exportador de alimentos a nivel mundial, somos el 9º en producción de alimentos. Desde el punto de vista de la dimensión de lo que representa el sector agroalimentario en su conjunto, que estamos hablando del sector punta a punta, desde la parte primaria hasta la parte industrial, representa casi el 9% del PIB de nuestro país, con una generación de empleo muy relevante que supera el 12%. Hoy México se encuentra en un momentum, el sector agroalimentario mexicano se encuentra en un momentum muy particular. El momentum lo está dando por un cambio, un punto de inflexión que está haciendo posible esa transición del sector agroalimentario hacia un sector totalmente moderno y además integrado verticalmente, donde esa integración le permite una vinculación con mercados en donde México tiene una pieza fundamental en el abasto, en la oferta de ese producto fresco a las principales economías del mundo, claramente dominado por la economía de los Estados Unidos. El sector agroalimentario es un sector que ha sido naturalmente resiliente y, bueno, para muestra un botón, que no es la excepción, han habido otras ocasiones que ha sucedido en otras crisis económicas. Sin embargo, la crisis reciente sanitaria, que también se produjo una crisis económica, fue muy particular, muy sui generis, en la que el PIB agroalimentario mantuvo una resiliencia respecto al resto de la economía, que tuvo una caída del 20%, cuando el agroalimentario tuvo una caída marginal del 0,5%, y esto de alguna forma motivado por un problema que hubo a nivel de logística, dada la contingencia sanitaria que tuvimos, no por un tema de caída en la producción per se, sino la contabilización de esas exportaciones con la velocidad que se estuvo dando, se tuvo que ralentizar un poco. De hecho, en el 2020, el superávit agroalimentario que tuvo México tuvo cifra histórica, sobre todo con los países vecinos, que es Estados Unidos y Canadá, donde el 85% de lo que México produce como producto fresco se va a esas economías. En el mapa del lado derecho pueden ver ustedes nada más de una forma contextualizada la relevancia que tiene el sector agroalimentario
portafolio en términos porcentual con esos estados que están reflejados en el mapa del peso específico que tiene el sector agro, y puntualmente en el 2020 la generación de divisas que hubo y las exportaciones específicamente agroalimentarias superaron incluso a aquellas que son del sector petrolero. Todo esto derivado por una demanda creciente de alimentos, que lo que hubo fue un reacomodo en esa demanda. Pasaron del segmento food service por la propia contingencia sanitaria hacia un consumo mucho más en nivel de households, que empezaron a consumir más alimentos, sobre todo alimentos que estuvieran producidos bajo ciertas condiciones y con cierto contenido de alimenticio. La lámina que sigue, desde el punto de vista del portafolio, ya lo había mencionado Jorge, el sector agroalimentario, déjeme darles una perspectiva más amplia, que si bien está conformado por la parte agrícola, también cuenta con la parte de proteína animal. En el caso específico de México y en el caso específico de Agrofibra, nos estamos enfocando en aquellas inmuebles, aquellas propiedades que están enfocadas 100% al sector exportador y que son evidentemente generadoras de divisa. Estas inmuebles se encuentran concentrados en la actividad agrícola, y esta actividad agrícola está dominada por la presencia de invernaderos que van desde media tecnología hasta muy alta tecnología. Invernaderos de la misma talla que ustedes encontrarían en países como Holanda, como Estados Unidos, como Canadá, con la ventaja que en México pueden producir durante más de un ciclo agrícola a diferencia de otros países. Eso le da una ventaja a México en la oferta de ese producto fresco a Estados Unidos. Y como dato adicional, para que lo tengan a la perspectiva, México hoy es uno de los principales proveedores de hortaliza para Estados Unidos y también en la parte frutícola. 1 de cada 2 tomates que se consumen en el mercado americano vienen de México. Así de relevante es esa cadena de proveeduría que México está sirviendo en el vecino país del norte. Entrando en materia de la cartera y hablando específicamente del sector agrícola, más adelante les voy a comentar cómo está el breakdown del portafolio, de las propiedades que estamos analizando y las que se encuentran dentro del pipeline de Agrofibra, que si bien está dominado por la parte agrícola, encuentra también una participación importante, digamos, de algunas propiedades en el sector de proteína animal. Y la parte agrícola, sobre todo si ustedes revisan las cifras macro del país, digamos, las exportaciones top 7 del país, la 1 sin duda es la agroindustrial, que la domina la cerveza, y de ahí las 2, 3, 4, 5 son producto fresco, básicamente dado por aguacate, tomate en sus diferentes presentaciones, berries, cítricos, bell pepper, pepino, y también un producto agroindustrial que es el tequila, y un producto en la parte cárnicos, la carne de bovino, forma parte de ese top 7 de exportaciones que tenemos con los Estados Unidos y Canadá primordialmente. Estas propiedades que están viendo en la pantalla son las primeras 6, digamos, que se encuentran señaladas como mes 1 o al inicio del IPO, o a partir de la IPO, está formada por 6 propiedades, todas enfocadas en el sector agrícola, todas con producción intensiva o bajo invernadero, de media alta, muy alta tecnología, que tiene rendimientos que superan hasta 9 veces aquel rendimiento que se encuentra a campo abierto en el país. Los principales cultivos que están dentro de estos invernaderos, que esto además es, digamos, los sospechosos comunes, es una regla de dedo, que siempre que vemos este tipo de instalaciones, normalmente los cultivos que encontramos están enfocados en tomate, en sus diferentes variedades, en bell pepper, diferentes variedades también, y por eso me refiero a colores también convencional y orgánico, y en la parte del pepino. Estas 6 propiedades tienen un valor aproximado de 2.200 millones de pesos, y el mix que tenemos dentro de esas propiedades, como pueden ver, es un 40-60 en certificados contra cash, lo cual habla de la intención también de ese compromiso que nuestros operadores o digamos, potenciales arrendatarios están teniendo dentro del vehículo, que lo ven como ese brazo financiero que se va a conformar para el crecimiento de sus negocios, para servir una demanda creciente y poder crecer de alguna forma mucho más rápida, mucho más violenta en sus expansiones, que hoy de alguna forma se encuentra acotada a una sola fuente de recursos, o digamos externa, porque tienen también flujo propio. Externa me refiero a la deuda bancaria. Hoy también están siendo complementarios con este acceso al mercado de capitales, que los puede acompañar por plazos mucho más grandes, en virtud de la elevada inversión que requiere en CAPEX este tipo de instalaciones. El siguiente bloque de propiedades está conformado por 14 propiedades. Algunas de ellas son expansiones dentro de esas mismas propiedades que estamos adquiriendo, de los huellas de terreno que estamos adquiriendo en el portafolio inicial, salvo una
del portafolio inicial, déjeme regresarme a esa parte, está relacionada con la parte primaria. Hay una que no está relacionada con esa parte primaria, se dedica a la parte de congelados, congelado trozado de fruta fresca y con congelamiento a través de amoníaco, es, digamos, con frisado, para servir el mercado específico del food service en los Estados Unidos. Todas las demás propiedades, estamos incrementando esa huella geográfica que tiene Agrofibra. Tenemos un mapa en donde estamos ubicando cuáles son los estados, los municipios en donde queremos ubicarnos, dada la ventaja que tiene y la fortaleza que está mostrando ese crecimiento en la producción de hortalizas y frutales como una exportadora. En el bloque 1 empezamos en San Luis Potosí, en Morelos y Colima, y en el bloque 2, digamos, está conformado por estas 14 propiedades con un valor superior a los 4,000 millones de pesos, casi 5,000 millones de pesos. Los inmuebles que estamos aquí ubicando ya se encuentran en otros estados del centro occidente del país, incluso ya vamos abarcando desde Jalisco hasta la parte de Guanajuato. Vamos a la lámina siguiente. Sí, claro. Bueno, aquí vemos cómo sería el comportamiento de la agrofibra comparado con sus pares, el mercado de las fibras nacionales e internacionales. Bueno, aquí en la columna del lado verde, bueno, el color verde vemos que agrofibra tiene un margen NOI del 99.1%. Esto es debido al poco leakage que tiene la fibra por el tipo de contratos que comenta Jorge de triple neto. Si vemos comparado con el promedio de la industria, que es un 90.8%, estamos casi 10 puntos por arriba. Y si vemos casos específicos en la fibra número 1 y en la fibra número 2, que están en 87.3 y 87%, pues estamos bastante por arriba de eso. Esto les recuerdo que es, como les digo, por el tipo de contratos que hay firmados con los inquilinos. Cuando vemos en el color naranja, que es el margen UAFIDA o EBITDA, vemos que también la agrofibra tiene muy poca pérdida en ese punto, tiene muy poco gasto operativo, que de 94.1% de margen, comparado con un promedio de 81.1% de la industria. Y si comparamos con la parte de abajo con los internacionales, los primeros 3 serían REITs en Estados Unidos, que se dedican a algo muy parecido a lo que está haciendo Agrofibra, pero Agrofibra tiene márgenes muy superiores a los que tienen ellos, tanto en NOI como en EBITDA. Y en el caso específico del REIT 4, es un REIT brasileño, que ellos tienen un negocio un poco diferente en el que se involucran más en la operación y ellos participan mucho en la especulación en terrenos. Aquí les recuerdo, como dice Jorge anteriormente, Agrofibra no va a participar en la especulación de tierras. Todo lo que tiene en la cartera inicial es operación de sale and leaseback, y en el futuro serán algunos build to suits. Si nos vamos a cómo están conformados estos números en comparación con las fibras nacionales, lo importante aquí es esta parte que está punteada del lado izquierdo, que es lo que no paga la fibra, lo que no paga Agrofibra, que es gracias a estos contratos triple neto. No paga el mantenimiento, ni mayor ni menor, no paga los impuestos prediales ni de tenencia de la tierra, ni cualquier tipo de seguro. Esto hace que Agrofibra pueda tener un margen, como les digo, neto operativo del 99.1% en comparación con los niveles más bajos de otras fibras. Y si vemos en la parte de abajo el gasto administrativo y el margen EBITDA o AFIDA, vemos que Agrofibra tiene alrededor de un 5%, que si lo comparamos con el mercado, lo que tiene el promedio de las fibras, que es casi un 10%, bueno, pues estamos más o menos a la mitad. Y si lo vemos en puntos, en casos específicos, como con la sexta fibra, es un tercio. Y bueno, a fin de mantener a la fibra lo más, vamos a decir, streamlined y eficiente posible, se han implementado una política de incentivos por desempeño, o IDRs por sus siglas en inglés. Esto van ligado al yield de las distribuciones del activo. Estos IDRs van a ser pagados en certificados bursátiles al administrador en una forma escalonada de un quinto por año, en 5 años, y este monto acumulado en ningún momento va a exceder el 3% de la capitalización total de la fibra. ¿Cómo funciona este incentivo, este IDR? Es con una distribución mínima o un hurdle rate de un 7% real, que es decir, después de inflación, en dólares americanos.
Y luego, después de esto, hay escalones de un 1%, en donde luego se comparte esta distribución de manera proporcional entre los tenedores y el administrador. Para decirlo de manera más clara, les voy a poner un ejemplo, digamos, de manera hipotética, que hay un rendimiento de un 11%, con una inflación del 3%. A este 11% se le resta esta inflación, quedamos en un 8% de yield real, en el que el primer 7% se distribuye íntegramente a los tenedores, y este excedente, este 1% adicional, se distribuye 90% a los tenedores, 10% al administrador. Por lo que de manera acumulada, el tenedor se quedaría con 98.8% de la distribución y el administrador con 1.2%. Bueno, aquí, ¿de dónde? nada más por ampliar un poco lo que comenta Sebastián, vale la pena decir que la estimación de rendimiento que pretende dar la fibra empieza en 9% altos, o sea, prácticamente 10, y va de 10 a 11 en muy corto tiempo, y la idea es que conforme se va incrementando el patrimonio, o sea, a medida que el portafolio crece y la administración es más eficiente por lo mismo, y se obtienen mejores condiciones de crédito para seguir adquiriendo el pipeline que hablamos de un billón de dólares, junto con follow-ons y demás, este rendimiento se puede ir incrementando y llegar hasta 12 y 13%. Todas las cantidades que hablamos es en dólares. Entonces, este 7% que tiene sus bases en el historial de las fibras dolarizadas, de las que comentábamos, como Prologis y demás, que llegan a 6.89% el año pasado, es lo que marcó el hurdle rate, y por tanto debe ser muy bien visto por los inversionistas porque es muy retador. Claro que sí, Jorge. De hecho, este 6.8 que comentas tú es de manera nominal, por lo que nuestro hurdle rate, se lo reitero, es de manera real, es decir, descontada la inflación, por lo que aquí ya estamos viendo una dificultad adicional para que el administrador de agrofibra, pues, vamos a decir, le eche más ganas, ¿no? Todo esto a fin de maximizar los rendimientos para los inversionistas, de optimizar cómo se maneja la administración de la fibra, y para crecer el tamaño de la fibra. Pues si eso, quizá podemos pasar a algunas de las preguntas que hemos empezado a recibir, y les recuerdo a todos los miembros de la audiencia que pueden mandarlas a Viva a través de la plataforma. La primera pregunta es en relación a la cartera, donde nos decían que antes aportaba el 18.8% de los activos a cambio de certificados y ahora ha subido a 30%. Entonces nos piden que lo expliquemos un poco. Y también, Jorge, Claudio, Sebastián, el tema de la garantía de los 24 meses de rentas, si solo es para el 30% o es también para el otro 70%. Bueno, empezando porque efectivamente hemos incrementado a beneficio del vehículo el que el porcentaje haya subido del 18 que traíamos de promedio a un mínimo 30, que es lo que tenemos hoy pactado como ya por definición en lo que es agrofibra para las adquisiciones en operaciones de sale and leaseback. Entonces, del 100% que está compuesto por un mínimo 30% de certificados y el resto efectivo, de ahí se desprende el precio total, de ahí se calcula a través del estudio que lleva a cabo el equipo del área que tiene Claudio a su cargo, que tiene que ver con desarrollo y con todo este tema técnico. Se evalúa, se llega a un porcentaje de cap rate de adquisición, y con eso se define una renta. Entonces, la renta se paga por el todo, y esa renta es la que se multiplica por 24 meses para dejarlos en garantía,
que pueden ser en efectivo, pero por supuesto prefieren dejar certificados porque tiene una ventaja el poner estos certificados en un fideicomiso para garantizar los 10 o los 15 años de renta. El certificado produce dividendos y el efectivo pues va con porcentajes muy bajos, ¿no? O sea, se va perdiendo su valor en el tiempo. Esto ha generado un círculo virtuoso en donde hay el skin in the game del aportante, hay una garantía para nosotros, el aportante tiene un doble beneficio, no paga impuestos sobre la renta en el momento en que recibe certificados, lo difiere y en estos casos lo difiere 10 o 15 años dependiendo de su contrato de arrendamiento por el porcentaje que deja en garantía. Y por el otro lado, bueno, recibe igual que cualquier otro inversionista el rendimiento en un principio lo tenemos proyectado trimestral. Nuestro objetivo es ser una fibra de rendimiento mensual, que cada mes reciba el inversionista en su cuenta su rendimiento. Si me dejas complementarte un poco, Jorge, en la respuesta, al porcentaje del 30%, habla también de ese alineamiento que hay en los intereses por parte de los arrendatarios, de los arrendatarios que van a ser parte de la fibra. Esto es, dado que ellos también se quedan con un porcentaje de cuando menos del 30% de certificados bursátiles, obra también en su interés el tener ese rendimiento, digamos, que va a estar dando la agrofibra y también entonces tener ese mejor performance también en la operación de negocio, que como ustedes saben, lo que estamos haciendo es que los operadores que estamos eligiendo, no únicamente por la parte del activo se está yendo a agrofibra, sino también el tipo de operador, que es lo que le está dando vida a esos inmuebles. Y justamente el tema de la garantía de los 2 años es ante cualquier eventualidad que pudiera surgir. Justamente agrofibra se está de alguna forma cubriendo con esa garantía para hacer frente a esas eventualidades que puedan ser, ya sea alguna sustitución de algunos de los plásticos o algún requerimiento que requiera el invernadero, más allá de la obligación que tiene del CAPEX de mantenimiento que va a caer por cuenta y orden del arrendatario, que Agrofibra siga recibiendo, digamos, ese flujo de rentas y eso de alguna forma mantenga también ese valor del certificado en el tiempo. Gracias, Jorge Claudio. Otra pregunta que nos llega es en relación a la estrategia de crecimiento de la fibra, más allá de esta cartera inicial. No sé, Claudio, si quieras comentar. Sí, con gusto, Javier. De hecho, es una muy buena pregunta y dentro de Agrofibra tenemos adicional a estas 20 propiedades que les comentamos que forman parte del portafolio inicial. Al IPO de los primeros 6 meses contamos con una serie de propiedades que incluso contamos ya con carta de intención en donde estamos en el proceso de la realización de ese due diligence, digamos, minucioso tanto de los arrendatarios como de las propiedades, donde contamos con un valor aproximado de ese pipeline adicional de propiedades que supera los $750 millones, donde estas propiedades se encuentran también en los principales estados o zonas agrícolas del país. Hay un mix de propiedades que no únicamente están conformadas por la parte agrícola, sino que también estamos entrando a la proteína animal, que tiene vocación exportadora, sobre todo en el tema del ganado bovino y la parte porcícola. Y en la parte frutícola también estamos considerando huertas, todas estas tecnificadas, que es bien importante, todas las instalaciones que estamos adquiriendo, punto número 1, son negocios en marcha, punto número 2, cuentan con la tecnología suficiente para asegurar la continuidad del negocio, y por tecnología suficiente nos estamos refiriendo a sistemas de fertirriego de precisión, incluso con reservorios de agua y agua suficiente, todas tienen abasto propio de agua, y las propias concesiones también forman parte de ese activo que se va a estar fibrando dentro de Agrofibra. Aquí en pantalla están viendo efectivamente ese breakdown de esas propiedades adicionales que estamos visualizando hacia adelante para irlas incorporando dentro del portafolio de Agrofibra. Muy importante también es que estamos buscando una diversificación tanto a nivel geográfico como a nivel arrendatario. Estamos buscando como una medida prudencial interna en Agrofibra tener no más de una concentración equivalente al 20% de los ingresos que deriven de un solo arrendatario.
Y en la parte de abajo, si ustedes lo pueden ver, es digamos, el walkthrough que tenemos en el proceso de incorporación o de inclusión de estos muebles que ya tenemos identificados y que en meses subsecuentes estaremos entrando en mayor detalle para empezar a hacer el onboarding e incrementar el patrimonio de la agrofibra. La siguiente pregunta es en relación a alguno de los nombres que mencionaste, Jorge, de la familia Zambrano y los Esteve. Si podemos hablar de qué porcentaje representa su inversión o cuál es exactamente su involucramiento en este proyecto. Seguro. Bueno, en un principio, y como lo comentamos, es una fibra de mercado. Entonces, no hay ningún sponsor que esté llevando un portafolio como tal. De hecho, y precisamente para darle esa fuerza de mercado, en un principio no hay propiedades de ninguno de sponsors, que nadie que tenga más del 50% o del 30% de participación en alguno de los proyectos. Entonces tenemos, por supuesto, en el pipeline propiedades buenísimas de Citrofruit y de Ecom y bueno, es AMSA en México, de industrias mexicanas, en donde pues realmente vendrán precisamente a completar o a complementar este mosaico de geografías y de tenants. Pero en un principio el único compromiso de los aportantes es de los sponsors, es haber logrado toda esta fibra, llevarla a la salida al mercado, o sea, es un trabajo que lleva prácticamente 3 años, y el mantener el 2% de la salida de IPO durante el tiempo que se tengan estos, digamos, estos beneficios corporativos, si así los queremos nombrar, como ser parte del comité de inversiones y riesgos y demás. Y eventualmente, bueno, conforme vaya creciendo la fibra y pueda tomar este tipo de propiedades, hoy tenemos también ciertos limitantes, tenemos una política de expansión y de diversificación que no nos permite tomar más del 20% en un activo del portafolio. A medida que crece la fibra, ese 20% va permitiendo sumar propiedades todavía más grandes igualmente interesantes que las que ahora que se tienen, de manera de que hoy hay invernaderos o propiedades que valen más de $100 millones, que no las podemos tomar porque rebasan ese porcentaje, pero forman parte del pipeline que junto con la cartera inicial pues, rebasa el $1 billón. Gracias, Jorge. Un par de preguntas de la misma persona. Una es el cap rate de adquisición de la cartera que se aporta. Y dos, del 70% de los activos que se pagan en efectivo, si también aplica la garantía de 24 meses de rentas. Sí, si quieres, antes de hablar del cap rate, que Claudio él lleva una metodología para llegar a este cap rate, en donde toma en cuenta ciertos factores, te puedo decir que, bueno, aquí hay que hacer la distinción. La operación del sale and leaseback es sobre un todo. Ese todo primero se adquiere, entonces en el proceso de adquisición es donde se hace esta división del mínimo 30% de certificados, el resto efectivo. Entonces, eso es para que el bien inmueble forme parte del fideicomiso fibra, o sea, de agrofibra. Una vez que se hizo esa operación, entonces se pierde esa relación 70-30, porque en realidad ya todos son certificados en circulación, y ahora ese bien inmueble ya propiedad del fideicomiso se da en arrendamiento, por lo general al mismo operador que lo aportó, o en otras ocasiones son terceros los que aportan y es otro quien hace la operación, porque lo van a ver en el análisis a detalle. Ese contrato de arrendamiento, la vida de ese contrato tiene varias características. El tema que platicábamos, triple neto, que tienen que ellos llevar a cabo esos pagos. El otro que tiene que ver, bueno, obvio que es en dólares, como lo hemos venido recalcando, pero tiene que ver que también año con año se indexa con la inflación americana, sin ningún descuento, la inflación directa, y cada año va afectando al pago
para aumentarlo conforme a la inflación. Y se tiene, aparte de las garantías corporativas y el hecho de que son contratos forzosos por el plazo que se definan, 10 o 15 años, se tienen 2 años de renta en un fideicomiso como garantía. Y esos 2 años los pueden poner en efectivo o los pueden poner con las acciones, bueno, en este caso, certificados que recibieron cuando hicieron la operación de venta. Esa es la estructura, digamos, de la operación. No es que garantice una parte o la otra del inmueble, garantiza el contrato de arrendamiento como tal. Sí, o sea, garantiza el 100%. Y Claudio, ¿quieres responder lo del cap rate? Claro, Javier, con todo gusto. Entrando en materia del cap rate, efectivamente, el cap rate que tenemos definido en Agrofibra, dada la naturaleza de la fibra y de los activos, logramos desarrollar una metodología que considera 4 componentes en esa metodología. Uno es la calidad del inquilino, y por calidad del inquilino nos referimos a la situación financiera del negocio del inquilino. 2, la calidad del inmueble, en qué estado se encuentran los activos productivos que está operando el arrendatario o el inquilino potencial. 3, es la ubicación del inmueble, dónde se encuentra ubicado, es decir, qué parte del país, es easy to reach. Eso le da, digamos, un plus también, donde normalmente este tipo de instalaciones se encuentran a pie de carretera. Y 4, es el plazo del contrato. Entre más largo es el plazo del contrato de arrendamiento, tiene una mejor consideración en ese cálculo del cap rate. Dentro del portafolio, digamos, hoy tenemos un cap rate con el que está arrancando la fibra, un cap rate promedio que supera el 9.5%, están digamos, cerca al 9.7, 9.8%, y la idea es que en la medida que vamos incorporando cada vez más propiedades, podamos seguir, digamos, mejorando este cap rate también por el levantamiento, los follow-ons que tengamos en el rendimiento, me refiero a los inversionistas, tanto por los follow-ons que tengamos en capital, así como también por el nivel de apalancamiento que podamos utilizar en la fibra para la adquisición de esas propiedades. Gracias, Claudio. Otra pregunta que recibimos es en relación al tema de seguridad en ciertos estados y en particular si vamos a tener activos en Michoacán y o Morelos. Bueno, yo me adelantaría y ahorita Claudio va a hacer una exposición más amplia en que definitivamente tenemos mapeado y no necesariamente por estado, porque también es regiones y son municipios, el tema de riesgo en ese aspecto. Y hoy, y lo comentará Cleo, pues hemos visto varios checks que hacemos para que precisamente estos inmuebles satisfagan esa parte. Sí tenemos en Morelos invernaderos y en el pipeline tenemos un par de proyectos en Michoacán, pero por supuesto son en regiones que precisamente están perfectamente bien estudiada. Nadie está exento porque pues vivimos en un país en donde no podríamos tener un seguro o extensión sobre eso, pero sí hay varios puntos que nos indican si una zona tiene un nivel de riesgo o no, y es donde precisamente entramos a detalle. Sí, efectivamente, Jorge. Y a esta pregunta es una pregunta que nos han hecho recurrentemente. Y sí, digo, las condiciones del país las tenemos muy claras todos los que estamos en esta llamada. Por alguna otra razón, así nos enfrentamos, no únicamente en el sector agro, todos los sectores de la economía tienen que enfrentar esta situación. Dentro de Agrofibra tenemos ya mapeados los estados en los que definitivamente no vamos a tener una adquisición, evidentemente por ese nivel ya está tanto de fragmentación de la tierra como de exposición, digamos, o presencia del crimen organizado o de la delincuencia, y lo que hace difícil el acceso tanto a las instalaciones y que puede poner en riesgo la seguridad, pues evidentemente tanto de la fibra como de la transacción. Sin embargo, también en los otros estados, que son la mayoría, se los puedo decir, en donde tenemos este mapeo de propiedades, contamos con varios mitigantes para hacer frente a esta realidad que enfrentamos, ¿no? Uno, hacemos background checks de los inquilinos, y esos background checks no únicamente van en la parte financiera, sino también revisamos lo que tiene que ver con negative media y con antecedentes que tengan que ver tanto jurídicos, penales y legales. Hacemos también un cross-check
con los inquilinos que ya tenemos mapeados y que ya están identificados que forman parte de Agrofibra, y que puedan también referirnos a clientes o alguna opinión sobre algún otro inquilino que podamos estar considerando dentro de Agrofibra. Es un mundo muy chiquito el sector agropecuario, todos los sectores se conocen, es impresionante. Cuando hemos presentado la fibra, los sectores que están dentro de ella saben perfecto quién está, en dónde está el Estado, qué está produciendo, cuánto tiempo tiene. Tres, el nivel de bancarización también, que tengan relaciones bancarias, habla también de ese clearance que de alguna forma se hizo sobre el inquilino, para efecto de ser considerado como un sujeto de crédito. Eso también le da, digamos, un punto a su favor. Y por último, el hecho de que ellos puedan tener acceso al mercado de los Estados Unidos, a su vez también los compradores con los que tienen relaciones comerciales, que son compradores con los que tenemos también acercamiento nosotros, ellos también hacen un cross-check de ese inquilino, quién es un poco el antecedente, y estos 4 o 5 factores sumados nos ayudan también a tener ese minucioso cuidado en la selección de los potenciales participantes en la agrofibra. Gracias, Claudio. La última pregunta que tenemos en relación al loan to value, apalancamiento de Agrofibra, que la respondo directamente, es autoimpuesto y es un 30%. Sí. Y de momento no tenemos más preguntas. Perdona, Jorge. Bueno, no, nada más por ampliar ahí, las fibras, como todos saben, hace algunos años quitaron el límite para ese apalancamiento. En el caso particular de Agrofibra, desde un principio marcamos un 40%, sin embargo, después de pláticas y precisamente con pues, la principal Afore de México, bueno, hemos llegado a que esto se limitará al 30% y solo se podrá incrementar si esto se lleva precisamente al órgano máximo, que es la Asamblea de Tenedores. Esto también debe dar un confort para el tema del inversionista. No lo van a ver en otras fibras y creemos que es uno de los logros que se llevaron a cabo después de toda esta precisión a la que se ha llegado en portafolio, en crédito, en fin. Pues gracias al equipo de Agrofibra. Ya no hay más preguntas, estamos terminando en hora, así que agradecer una vez más la participación de todos en este evento bursátil y esperamos que participen en la inversión de este interesante vehículo. Muchas gracias a todos. Gracias a todos y encantado Gracias a todos. de recibir mails, WhatsApps o llamadas para cualquier otra duda. Un placer, ¿eh? Gracias. Gracias.